Muy buenas tardes, compañeros y estudiantes. Esta tarde, espero que puedan escucharme bien. Cuando iniciamos este curso, mencionamos, por supuesto, que íbamos a hablar, íbamos a explicar aspectos relacionados con el amor y el erotismo. Ya para esta ocasión, para esta última sesión de Historia de la Cultura, eh, vamos a ir cerrando algunas ideas. La exposición que hemos hecho a lo largo del semestre ha sido una exposición que nos ha llevado desde el pasado, desde la antigüedad, hasta lo más reciente, que sería lo que trataríamos de explorar hoy. Eh, Tampoco podríamos, digamos, abarcar en esta sesión muchos de los aspectos contemporáneos, pero trataremos de darle importancia a algunos, como ustedes verán. Pues en nuestra clase anterior habíamos quedado comentando aspectos relacionados con el periodo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde, por ejemplo, esta magnífica obra de Gustav Klimt del año 1908 muestra muy bien, desde un punto de vista, en este caso artístico, digamos, una impronta, una gran influencia de la obra de Freud en el arte, y en este caso específico, esas reminiscencias simbólicas hacia lo onírico, hacia el sueño, ¿verdad? Este cuadro es muy famoso, El beso. Y por ahí empezaríamos nosotros una explicación que trasciende mucho esa gran influencia que tuvo Freud. Porque si hay que entender este siglo XX y el siglo XXI, va a ser precisamente a través de ciertas claves importantes. Por una parte, tenemos que hemos presenciado el origen de una erótica completamente distinta a aquel sistema cultural judío-cristiano con el que empezamos aquella clase importante sobre historia medieval. Y ahora observamos en este siglo XX y siglo XXI una gran, digamos, expansión de la temática relacionada con lo obsceno y lo indecoroso, así llamados, ¿verdad? Por algunos. A su vez, ese siglo XX y este siglo XXI también están marcados por el papel de los medios de comunicación, que se les sigue acusando por privilegiar lo masculino, más fuertemente en el siglo pasado, porque ya se han producido importantes denuncias de los movimientos feministas para rescatar la posición de la mujer en la sociedad y para precisamente evitar que la mujer siga siendo tratada como un objeto sexual, como un medio decorativo para promover las ventas. Ahora, además, eso no significa que la figura del varón no se esté utilizando de esta manera, ¿verdad? Un poco estamos también viendo eso, ¿verdad? Que la objetivización del varón también pues como objeto sexual, ahí pues queda también mucho espacio para luchar. Eh, y rememorando algunos aspectos del siglo XX, nos recordamos justamente de los años 50, donde hay una importante revisión del tema de la belleza y donde se consolida el consumismo como parte de esa relación de lo bello y del consumo, ¿verdad? Hay una relación muy perversa, pero al fin una relación, ¿verdad? Donde también se establece un nuevo ideal de belleza, donde ahí tenemos entonces a la mujer más libre, más dueña de su cuerpo, ¿verdad? Pero aún con una sociedad fundamentalmente dominada, sí, todavía en los años 50 por el gran conservadurismo y el papel de la iglesia, pero donde surgen, sí, mujeres importantes
como Brigitte Bardot y la famosa Sofía Loren, ¿verdad? Que muestran esas mujeres hermosas, exuberantes, independientes, etcétera, etcétera, pero que bueno, todavía mostraban también aquellos elementos de mujer como símbolo sexual. Eh, y para esas épocas pues se reforzaba también aquellos aspectos de lo masculino en cuanto al varón. El varón es el que trabaja, sí, al varón se le reconoce su aporte al trabajo y se le reconoce el espacio de lo social donde el varón puede estar feliz y contento, ¿verdad? Nadie lo va a reclamar. Mientras que lo femenino se le asocia o se dice, de sí, la mujer no tiene que trabajar, o si trabaja es poco lo que se le reconoce que aporta a la sociedad, e inclusive bien sabemos que el pago, la remuneración que van a tener las mujeres después de que se incorporan a la fuerza laboral enseguida de la Segunda Guerra Mundial va a ser desigual, aún hasta la fecha. O sea, el pago para las mujeres es menor. Y también, por supuesto, la publicidad que toma y relanza los ideales femeninos, se apropia de ellos, usa estos temas, ¿verdad?, para su propio provecho. Eso también es parte, digamos, de este proceso que se va moviendo en la década de los 50. Y aquí tal vez me estoy un poquito adelantando porque les estoy poniendo esta imagen de Brigitte, perdón, de Silvia Cristel, de Emanuel, que es una película del año 1974, que sería como una película interesante porque hace un cierto puente entre la década de los 60 y los años 70, eh, que seguidamente me voy a explicar. Y en este sentido, esta obra es muy famosa, esta película, y ustedes, si revisan la lectura de Clark, en la primera página del capítulo 12, ustedes verán que precisamente habla de una novela, la novela Emanuel, ¿verdad? Este libro del año 1968, que luego va a dar pie a este film, donde se apela a la utopía sexual para liberar el papel de lo sexual femenino, porque como bien ustedes leyeron, ¿verdad? Hay todavía en la primera parte del siglo XX grandes, digámoslo así, gran oscuridad sobre la sexualidad femenina, sobre el tema del placer femenino, el tema del orgasmo, etcétera. Todavía, digamos, estábamos en pañales en esos primeros 50 años del siglo anterior. Y precisamente ya la década de los 60 es esta década que el mismo historiador Eric Hobsbawm señalaba como la gran revolución de lo social y también de lo sexual, como vamos aquí a mencionar. Precisamente aparece y se difunde la pastilla anticonceptiva, que es fundamental para que las mujeres puedan escoger con más tranquilidad a sus parejas y el momento sexual que ella quiera disfrutar con, en este caso, con varones, ¿verdad? Sin tener que quedar embarazada, sin tener un accidente, como se les decía en aquellas épocas, o sin jalarse una torta, como decían nuestras madres y abuelas, ¿verdad? Así se decía, cuando una mujer quedaba embarazada y estaba soltera, se le llamaba, bueno, y se jaló una torta. Eh, Luego, además, también se va a producir una sexualidad que ya no va a estar dirigida directamente al matrimonio y la procreación, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y vamos a observar un cambio en una generación que quiere romper con el adultocentrismo, o sea, con las costumbres de sus padres, con aquellas ideas de que los jóvenes de los 60 tenían ya la vida trazada, su futuro estaba trazado. El joven de los años 50, finales de los 50, en aquella época dorada de la época de oro, por ejemplo, en los Estados Unidos, se les decía a los jóvenes, bueno, mire, usted cásese, va a tener un Cadillac, usted va a tener una casa llena de artefactos para que su esposa sea feliz con su lavadora, con su cocina, hasta con una refrigeradora, aquel mundo feliz y fantasioso que podían dar los bienes de consumo de los años 50, que ahora en los años 60 los jóvenes dicen, no, ya yo no quiero seguir estas imposiciones que me están dando mis padres y la sociedad, quiero
tener una vida distinta. Es un cambio muy significativo. Esta generación está también influida por la música, el rock and roll, por la poesía, por una pintura, además también muy rica. Recuerden inclusive que ya los otros profesores se han referido en su momento a estas épocas de importante ruptura. Y también es una generación estimulada por el pacifismo, sobre todo en los Estados Unidos se vivía ya conflictos bélicos en Corea y después en Vietnam, donde los jóvenes igualmente no quieren ser carne de cañón, porque ustedes además bien saben que la mayoría de los que iban a Vietnam en el ejército estadounidense eran jóvenes en edades promedios de unos 22, 23 años y constantemente regresaban los aviones con los cadáveres de estos jóvenes que fallecían en un conflicto en el que definitivamente no tenía que estar haciendo nada Estados Unidos, pero en el que había decidido participar. Además, está ahí la aparición de sustancias muy estimulantes, como digamos una marihuana que se extiende entre los jóvenes, ¿verdad? El LSD y otras drogas que les permiten vivir otras experiencias colectivas, ¿verdad? Que son el espacio donde pues los jóvenes comparten entre sí, o una gran cantidad de ellos, por lo menos. Recuerdo bien que el profesor Minor también se refería a la clase anterior, que ya en los años 80 ya la cosa va a cambiar por lo menos muchísimo en el tema de la sexualidad, porque con la aparición del VIH va a aparecer el miedo, va a aparecer también de manera muy desagradable una enorme discriminación hacia la población homosexual, ya que inicialmente se estigmatizó que eran los homosexuales los portadores iniciales y los que iban también a contagiar al resto de la sociedad. Entonces se vio una época de satanización, de gran estigmatización hacia esta población. Y se dio un cambio en los hábitos de la sexualidad. Es decir, mientras la década de los 60 y parte importante de los 70 fue una época de gran liberación sexual, ya para los 80 la gente estaba asustada y ya lo pensaba dos veces, ¿verdad? Con quién iba a tener relaciones sexuales. De ahí en adelante, hasta la fecha, este miedo, el miedo a contagiarse del SIDA, sigue estando presente en nuestra sociedad y determina mucho la manera en que nosotros nos comportamos sexualmente. Esto ha sido, bueno, un aspecto muy significativo. Luego, acá les voy a dar algunos datos generales, ya también me parece que el profesor Minor habló de alguno de estos, sobre los cambios que se han producido ya a finales, digamos, del siglo pasado y los primeros años de este siglo XXI con respecto a la percepción, con respecto a la aceptación que se tiene sobre lo diverso. Recordemos, ¿verdad?, que ya en la década de los años 60 se va a producir eh, la importante visibilidad de la lucha de los movimientos diversos, especialmente la población gay, ¿verdad? Los de varones. Va a ser muy visible en Estados Unidos y también pues las luchas de la población de lesbianas, ¿verdad? Pero digamos que para esos años esa diversidad fundamentalmente se observaba ahí, entre estos dos grupos. Todo lo que bien nos explicó el profesor de lo queer y todo el tema de los diversos géneros que hay y los que se van a ir reconociendo, van a ser aspectos que van a estar más presentes en este siglo XXI. Pero entonces, acá hay unos datos interesantes. Por ejemplo, en el año 2012, únicamente el 55% de los costarricenses estaba a favor de que las parejas homosexuales tuvieran los mismos derechos que los heterosexuales. Y había un importante número de personas que se oponían radicalmente, ¿verdad?, a que ellos tuvieran derecho a matrimonio, derecho a adopción y todo lo demás.
Así entonces ustedes aquí pueden ver otros datos que por ejemplo publicó el Semanario Universidad en el año 2013, donde solamente el 60% de los costarricenses se oponía a equiparar a los derechos de las uniones del mismo sexo, mientras que el 39%, ¿verdad?, estaba a favor de ello. Es decir, la sociedad estaba bastante polarizada. Y uno, digamos, tal vez de los factores que incidía mucho en esta aceptación de lo diverso era el credo religioso. Por una parte, los católicos adversaban, pues claro, este tipo, digamos, de derecho, y también los evangélicos, pero los evangélicos eran aún mayor el porcentaje de los que se oponían al reconocimiento de derechos para la población esta homosexual. Luego, otras investigaciones del 2014 seguían, digamos, insistiendo en este tipo de comportamiento, ¿verdad?, hacia la oposición de los derechos, como fue luego el reconocimiento del matrimonio. Como ustedes también lo saben, los jóvenes por lo general, ¿verdad? Los jóvenes por lo general apoyan más, los jóvenes con educación universitaria y del área metropolitana apoyan más el alcance, la lucha por los derechos de la población diversa que las poblaciones en zonas, ¿verdad?, en zonas rurales donde tengan a su vez baja escolaridad. Ya en Costa Rica se logró el matrimonio diverso, y este logro, hay que decirlo, fue un logro que se dio por una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En realidad no fue algo que se hubiera logrado fácilmente si nosotros los costarricenses nos hubiéramos puesto de acuerdo. Incluso algunos decían, y todavía no han aceptado el tema, que un referendo era el lugar para decidir si los costarricenses aceptábamos o no el matrimonio diverso. Y en ese sentido, por supuesto, se dijo que eso no debía ser porque los derechos de las minorías están claramente protegidos, inclusive dentro de toda la jurisprudencia que emana de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y que desde ahí claramente, a través de la firma de los convenios internacionales, Costa Rica se debe de someter a ese tipo de directrices. Si la Corte dice que viene este tipo, digamos, de reconocimiento, pues había que aplicarlo ya directamente en la formulación de las leyes y, por supuesto, en el respeto que esta población se merece. Y así por el estilo también pudimos observar también en aspectos de la sexualidad la oposición que se dio y que se da entre la población costarricense en los últimos años. Un sector conservador, un sector religioso importante, se opone a la educación sexual en colegios públicos, se opone a una educación laica, se opone a la fertilización in vitro. Y esto también es muy importante si uno lo mira, digamos, en perspectiva histórica y también hacia el futuro, porque en las próximas elecciones, tanto para alcaldes y luego para diputados y también para presidente, van a jugar mucho con el tema de la posverdad, van a tratar de manipular mucho a la población, especialmente población conservadora, que, repito, no está tan de acuerdo con el reconocimiento de estos derechos, para que tenga un voto, digamos, llamémoslo así, un voto conservador, ¿verdad? Que estaría representado por ciertos grupos religiosos y también por ciertos sectores que son grupos que más bien son, en este sentido, digamos, proclives al uso de la demagogia, ¿verdad? Para decir que están en contra de estos derechos, pero básicamente pues para conseguir más votos, pero que sin lugar a dudas sí ponen en peligro, ¿verdad?, la consecución y el respeto de los derechos humanos de la población diversa y de las familias que, por ejemplo, necesitan de la herramienta de la fertilización in vitro, por ejemplo. Muy bien, esto es una realidad que tenemos en la actualidad.
Y también tenemos otras realidades. Tenemos la realidad del manejo de los temas de la estética, tanto para hombres como para mujeres y en un rango de edades enorme. Si ustedes ven los anuncios y las noticias, son frecuentes las cirugías estéticas de toda índole, ¿verdad? O sea, ahí estamos todos bombardeados por esa visión, ¿verdad? De la belleza a través del bisturí. Y por aquí, sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante también. Asimismo, desde un punto de vista también del tema de la cultura y esta época en la que vivimos, tenemos que entender desde una perspectiva histórica que lo perverso es una, digamos, consecuencia o una muestra de la cultura y la época. Por ejemplo, la homosexualidad fue vista como algo pecaminoso, ¿verdad? Como algo detestable inclusive por las sociedades de finales del siglo XIX, de sociedades de buena parte del siglo XX, y que ya hoy en día sabemos claramente pues que no tiene esto absolutamente nada de extraño, ¿verdad? Como algunos todavía lo quieren ver. Todavía hay personas, políticos incluso, que se resisten a entender que este tipo de preferencias son absolutamente normales. El boyerismo, por ejemplo, el boyerismo está contemplado como todavía como una perversidad, pero está en un tránsito ahí que incluso podría ser que se considere normal en ciertos espacios, en ciertos ámbitos. Con estos ejemplos, lo que quiero darles a conocer es precisamente la disposición que deberíamos de tener hacia aquello que consideramos extraño, pero que en el cambio de la cultura podríamos encontrar que tenemos que ir abriendo más nuestros ojos y aceptando, ¿verdad? Algunas cosas que al principio nos parecen bastante extrañas. Voy a adelantar acá la exposición ahora para referirme a una autora que es de gran cariño por nosotros acá en este curso, Eva Illouz, porque Eva Illouz nos remite a algunas ideas muy importantes para comprender las relaciones amorosas de las últimas décadas, ¿verdad? Eva Illouz nos dice, por ejemplo, que existe una ecuación inconsciente que está relacionada con el consumo del ocio, donde se fomenta un amor hedonista sin dolor. O sea, eh, ahora más adelante voy a explicar más esto, pero sí es importante que entendamos que esa manera de ver el romance, que es, digamos, esa manera popular en que se ve el romance o se ha visto en las últimas décadas, y también de lo erótico, pasa por estos escenarios del consumo. Esos espacios también donde los medios de comunicación están ayudando mucho. Giselle, te quedaste sin audio. Minor, ¿me escucha? Ahora sí, sí, Jess. Perfecto. Bueno, disculpen, hay un problemita en el audio.
Bien. Entonces, les estábamos comentando que los medios de comunicación y este espacio social en el que nos estamos moviendo fomenta esa relación entre el romance, entre lo amoroso y lo erótico, a partir de un espacio en el que el lujo juega un papel, el glamour, la elegancia, el uso en una especie como de ambientación, como de un escenario, ¿verdad? En donde los personajes que acuden a él, esta pareja de enamorados, ¿verdad? Para que pueda probar, ¿verdad? Que realmente está en una relación y que quiere conquistar, digámoslo de esa manera, a su pareja, tiene que pasar por estas cosas. Entonces resulta que si le va a decir, ¿verdad? Que se case con ella o si le va a decir que sean los novios, ¿verdad? Entonces tiene que invitarla a un restaurante elegante o al cine o a una comida especial, llevarle rosas,